Fotografías de los 200 años. Un recorrido por 12 figuras claves de nuestra historia. Eran miles y llenaron la Plaza de Mayo en ese despejado 17 de octubre de 1945. Todos pedían lo mismo: la liberación del coronel Juan Domingo Perón. Recién a la noche, Perón salió a los balcones de la Casa Rosada y junto a su pueblo empezó a escribir un nuevo capítulo de la historia argentina. Perón fue un gran conductor político que tenía muy en claro un inclusivo modelo de país. Perón fue el que inventó la política moderna en este país. Es esencialmente e ideológicamente pueblo-céntrico, porque él trabajó para el pueblo. Juan Domingo Perón, el general del pueblo. Perón nació el 8 de octubre de 1895 en Lobos, Buenos Aires. El padre de Perón, Mario Perón, era un hombre de formación, de una familia de propietarios de campos, de ahí él estaba en la zona de Lobos. Su madre, Juana Sosa, era una mujer de pueblos originarios que realizaba tareas domésticas. Hay varias controversias sobre el lugar y la fecha de nacimiento. De todas formas, la documentación del siglo XIX respecto a la identidad de las personas tiene muchísimas limitaciones y la de Perón no es una excepción. A partir del nacimiento de Juan Domingo, la familia empieza a convertirse en una familia nómada. Eran chacareros y de menor cuantía. Ellos dejaron la zona de la provincia de Buenos Aires, se trasladaron al sur, vivieron durante un largo tiempo en Santa Cruz y después en la zona de Chubut. Él ingresa muy tempranamente a la carrera militar, a los 13 años, va a vivir con una de sus abuelas. Doña Dominga Dutey logró una beca para su nieto. El hecho de que Perón haya ingresado a la carrera militar, se haya recibido y haya desarrollado toda su carrera, lo marca definitivamente porque Perón, ante todo, y él mismo siempre lo admitió, fue un militar en su concepción. Cuando creó la organización del Partido Peronista, plantea todo el organigrama y la parte social, la parte política, la parte económica, hasta sus escritos, todo en base a su concepción de la organización militar. Como otros oficiales, participó de las conspiraciones que antecedieron al golpe de Estado de 1930. Perón tuvo una participación relativa a su rango militar en el golpe del 6 de septiembre del 30. Él era capitán. El mismo rol que tuvieron los 40.000 efectivos del ejército argentino que se sublevaron porque era todo el ejército. Él tuvo una visión crítica del golpe del 30 con posterioridad. Hace un enorme aprendizaje, se nutre de esa experiencia para cambiarla. Después de cumplir tareas en Argentina y Chile, enviudó de su primera mujer y pidió ser trasladado al extranjero. Aurelia Tizón fue la primera mujer. Constituyó un matrimonio típico de la pequeña burguesía y ella lo acompañó mientras vivió, porque murió muy precozmente por un cáncer. Perón pidió ser trasladado a un país extranjero porque no lo soportaba. Fue un dolor muy grande. Perón va a Italia en el ejercicio de sus funciones militares, tiene distintas actividades con los alpinistas, etc. Sí es muy importante la experiencia que él tiene, no solo en Italia, sino que él en Europa visualiza la existencia de las masas en la política. Pero no solo a través del fascismo, sino que era también la historia del comunismo. Y se diferencia de lo que era el fascismo de la época en que Perón descree, y lo dice y lo ejercita, de que el Estado se tiene que ocupar de todo. Incorpora la idea de las organizaciones libres del pueblo y coincide con la visión cristiana de la época en cuanto a la crítica del fascismo, que pretendía meter dentro del Estado a todo, incluso los sindicatos. El peronismo no tiene los sindicatos dentro del Estado. Él tuvo oportunidad allí, en Italia, de ver cómo funcionaban las tropas de montaña, los alpinos.
Cuando llega aquí, le encomiendan la creación y perfeccionamiento de esa corriente, digamos, del ejército, que son las tropas de montaña. Lo mandan a Mendoza y ahí cambia la historia de él y del país, porque ahí conoce a Mercante y a Farrell. Su traslado posterior de Mendoza a Buenos Aires le va a permitir ir construyendo aceleradamente un proyecto que ya es definitivamente político. De regreso a Buenos Aires, Perón se integró en el GOU, Grupo de Oficiales Unidos. El GOU era una agrupación netamente militar donde poco a poco Perón va tomando la jefatura o la organización completa de ella y la va moldeando de acuerdo a sus necesidades políticas, que ya las tenía. El GOU sí tiene un común denominador, su profundo antiliberalismo y su profundo desprecio por ese modelo especulativo, por ese modelo de concentración económica que dejaba a un pueblo afuera y daba todos los beneficios a la oligarquía de la Argentina. El GOU tuvo un papel crucial en el golpe del 4 de junio de 1943. Fue el derrocamiento del gobierno de Castillo, que era el vicepresidente de Ortiz, que por estar enfermo asume Castillo. Conservadores de la época del fraude electoral. Él recién ahí empieza a mantener contactos con el mundo que luego lo iba a potenciar en su desarrollo político, que son los trabajadores. Y ahí me parece que hay una figura que es central, que es la de Mercante. Y Perón, como parte fundamental del GOU, es elevado con Farrell, Mercante y otros a los primeros puestos. Y ahí empieza la obra de Perón, que muchos no pueden todavía ver, porque los gobiernos de Perón empiezan en el año 43. El presidente en ese momento de facto, Ramírez, le ofrece un cargo más acorde con la personalidad que tenía Perón y él pide la Dirección Nacional del Trabajo, que después se transformaría en Secretaría de Trabajo y Previsión, y que va a ser la herramienta de la cual Perón va a articular su vínculo con el movimiento obrero y el desarrollo de su proyecto político. Perón consideraba su acceso al poder como parte de su plan para cambiar la estructura política y social del país. Como secretario de Trabajo y Previsión, él apunta al campesino y al trabajador argentino. El mejoramiento de las leyes de trabajo, las vacaciones, la obra social, las cajas de jubilaciones, las crea él en el año 43-44. Lo que hace Perón es unificar sindicatos, potenciarlos. Se da un proceso muy acelerado de distribución de la riqueza, pero fundamentalmente lo que hay es un proceso de dignificación del trabajador. Él le explica a cada uno lo que pueden, lo que les corresponde, la riqueza de la Argentina, a lo que tienen derecho. Es absolutamente imposible entender algo del peronismo si uno no pone la lupa y no mira el periodo del 43 al 46. Ahí está, digamos, absolutamente todo. La casa donde creció Juan Domingo Perón en la localidad bonaerense de Lobos preserva intactos los elementos de su infancia. También se conserva la estancia en Camarones y el departamento en el que vivió junto a Evita en la ciudad de Buenos Aires. En 1944, en un evento organizado para reunir fondos destinados a las víctimas del terremoto sanjuanino, se uniría a una figura crucial en su vida personal y política. Evita es la mujer del destino de Perón. La conoce en un hecho fortuito y desgraciado, que es el sismo de San Juan, un hecho solidario, una enorme convocatoria del pueblo argentino en ayuda de los damnificados de San Juan. Para la época, la unión de hecho de Perón con Evita era un escándalo. Y encima te trajeron a una mujer que se dedicaba a las tablas, que era actriz, era más escándalo todavía. El peronismo estrictamente fue Perón y Evita. Evita misma reconocía que sin Perón ella no hubiese sido. Pero también hay que reconocer que Perón no hubiese sido lo que fue sin Evita. Entretanto, dentro del gobierno militar, se produjeron cambios que impulsaron a Perón a cargos más relevantes. Pasa a ser Farrell el presidente, Perón pasa a ser ministro de Guerra. Él, para acceder a la vicepresidencia, hace un movimiento dentro de sus camaradas que es doblarle el brazo a los sectores de la derecha más dura que había dentro del ejército, al sector pronazi.
Pero la creciente influencia de Perón despertó intrigas en su contra. A ningún patrón de la época importante, o terrateniente, o industrial, o jefe de regimiento le va a gustar que su empleado, su subordinado, cobre lo que tenga que cobrar porque lo paga él, o no lo tiene que tratar como lo tiene que tratar porque hay una ley que no... A nadie le gustó eso, entonces, a nadie de eso se trata. Entonces le ponen el pie y lo tratan de derribar. Y lo derribaron. Los sectores del poder, del establishment, deciden detenerlo, lo mandan a la isla Martín García. Perón, mediante un artilugio, consigue que lo trasladen al Hospital Militar Central. El arresto de Perón produjo inquietud entre trabajadores y dirigentes sindicales que consideraron amenazadas las conquistas laborales logradas. Ni Perón lo esperaba. Perón ya veía su carrera truncada, había sido obligado a dimitir de todos sus puestos y su idea era casarse con Evita e irse al sur. El 17 de octubre es un punto de inflexión histórico, es el momento en que eclosiona ese vínculo que se venía armando entre Perón y el movimiento obrero, el pueblo argentino. Es la aparición del pueblo en el escenario político. Fundamentalmente el pueblo espontáneamente estalla y concurre masivamente a reclamar el regreso de Perón. Intranquilo, el presidente de facto Edelmiro Farrell le pidió a Perón que saliera al balcón de la Casa de Gobierno para tranquilizar a sus partidarios. Ahí nace el balcón de Perón. El discurso de Perón es cerca de las 11 de la noche, la gente permanece. Ese balcón es de Perón por derecho propio, porque se lo ganó en un diálogo del líder con una masa que se expresaba colectiva e individualmente. Trabajadores, que sea desde esta hora, que será histórica para la República, el coronel Perón, un vínculo de unión, que sea esa unidad indestructible e infinita para que nuestro pueblo no solamente posea la felicidad, sino que también sepa dignamente defenderla. Al día siguiente, el mapa político de la Argentina había cambiado. Poco después, el gobierno militar convocó a elecciones. Perón comenzó a prepararse para ellas. El Partido Laborista, porque todavía no existía el peronismo, era una conjunción de radicales que se habían ido del Partido Radical, algunos socialistas que se habían ido del Partido Socialista y los sindicatos. Quienes se oponían a Perón se aliaron para enfrentarlo en las urnas y formaron la Unión Democrática. Todos los partidos políticos existentes se nuclean en un frente que es la Unión Democrática, al cual tiene que enfrentarse Perón, y ellos, sabiendo que dominaban las estructuras políticas, apuran el tránsito electoral, presionan al gobierno, el gobierno acepta llamar elecciones muy rápido. Hasta el final pensaban que ganaba la Unión Democrática. Spruill Braden, embajador estadounidense, fue uno de los más decididos opositores a la candidatura de Perón. Braden es el que articula la Unión Democrática. Cree que puede él dictarle a la Argentina con absoluta soberbia quién lo debe gobernar. Perón es el que hace la síntesis de Braden o Perón, no solo como síntesis publicitaria, sino como definición ideológica, es la que le permite en esa polarización construir una alternativa que se enfrentara a todo el sistema. Y Perón gana fundamentalmente en el 46 la presidencia por su accionar en esos 3 años anteriores, a través de los sindicatos y los gremios, del contacto directo de él con el trabajador. Perón asumió la presidencia el 4 de junio de 1946 y comenzó una tarea de gobierno que modificó para siempre el rostro social, económico y político del país. El eje central que desarrolló Perón y el peronismo a través de toda su gestión se centró en el tema de la distribución de la riqueza. Las obras más importantes están en todos los campos, desde las construcciones de escuelas, de hospitales, la obra económica, la ganadería, la protección y la ampliación de la explotación petrolera y la nacionalización de todos sus elementos. En ese momento era necesario nacionalizar los servicios públicos de nuestra nación, lo que redunda en un costo ínfimo para el usuario, para el pueblo. La salud pública fue el eje central de la política.
El presidente impulsó una política exterior signada por la tercera posición. Yo he dicho infinitas veces que estábamos en contra de toda política internacional imperialista. Eso es lo que quiere el pueblo argentino para todos los pueblos de la tierra. ¿Sí o no? Frente a este mundo dicotómico, que es el mundo que luego va a desembocar en el tema de la Guerra Fría, se define claramente como una alternativa al colectivismo que plantea el modelo soviético y el individualismo ultranza que plantea el liberal capitalismo norteamericano. En lo social, Perón contó con el accionar impetuoso de Evita, que fortaleció el apoyo a su gobierno entre los sectores más humildes. Perón está en la Casa de Gobierno atendiendo los problemas del Estado y su esposa está a 10 cuadras o 12 cuadras tratando de organizar las necesidades de la gente más humilde, que el Estado por ahí no puede llegar. Evita fue su vínculo con el pueblo. Cuando Evita se autodefinía como que era el puente de amor que se tendía entre Perón y el pueblo, es la definición más maravillosa que puede darse. Tras reformar en 1949 la Constitución para habilitar su reelección, Perón se preparó para revalidar el apoyo de la mayoría popular en las elecciones de 1951. Por orden de la Revolución Libertadora, se demolió la residencia presidencial Álzaga Unzué, en donde se levanta hoy la Biblioteca Nacional. La sede de la Fundación Evita fue convertida en Facultad de Ingeniería. El albergue Warnes, planificado como el mayor hospital infantil de Sudamérica, se transformó en refugio de indigentes hasta que fue dinamitado en marzo de 1995. Al llamado de los compañeros de la Confederación General del Trabajo para decirle al líder que detrás de él hay un pueblo que antes del general Perón vivían en la esclavitud, que fue el general Perón que lo reivindicó social, moral y espiritualmente. Concluía el mandato presidencial y Perón volvió a presentarse como candidato en 1951. Si había ganado de manera medianamente ajustada la primera elección, gana de manera abrumadora esa elección del año 51. Con cada avance, Perón sumaba adversarios entre aquellos que eran afectados por sus deseos de cambio. Conforme pasaban los años, hasta el año 55, la Argentina se dividió en dos. Si hay riqueza que está concentrada en pocos bolsillos, hay que sacar esa riqueza para distribuirlo entre más bolsillos. Naturalmente, esto va a generar la adhesión de aquellos que reciben y el rechazo de aquellos a los que se le quita. Y bueno, el antiperonismo fue esto. El 26 de julio de 1952 murió Eva Perón. Ya entonces, el gobierno justicialista enfrentaba crecientes adversidades y acusaciones de autoritarismo. Él se quedó muy solo, se le muere la mujer, Evita, nada menos, el complemento de un gobierno hegemónico en el sentido de la época. Se le muere la madre, se le muere el hermano y se le mueren muchos amigos del ejército y fuera de él. Después de la muerte de Evita suceden muchas cosas que antes no hubieran sucedido. El deterioro de la relación del gobierno con la Iglesia se suma al deterioro a partir del año 52 de las relaciones del gobierno con parte de los terratenientes del campo, con parte de las cúpulas de la industria y con parte de las cúpulas del ejército. El 11 de junio de 1955, la celebración del Corpus Christi congregó a todas las fuerzas contrarias a Perón. La movilización del 11 de junio del 55 de alguna manera va a determinar la caída del peronismo. Es el pase de la Iglesia a la oposición abierta y ostensible. Los conspiradores atacaron en el corazón del poder político. Cuando la Fuerza Aérea de la Marina decide hacer este levantamiento el 16 de junio del 55, los aviones que se supone que iban a hacer un vuelo rasante sobre la Casa Rosada para desagraviar a la bandera, deciden aprovechar esa circunstancia para bombardear la Casa Rosada y matar a Perón. Es un crimen de lesa patria. Bombardearon la Plaza de Mayo, bombardearon la Casa de Gobierno. Se sabía que había sido programada una manifestación una hora antes.
Este hecho de ver los aviones con la señal del Cristo vence enfureció y llevó a algo que existió, que fue la quema de las iglesias. La violencia anticipaba un desenlace dramático del segundo gobierno de Perón. La suerte estaba echada. Incluso Perón tiene un intento conciliatorio después del intento del 16 de junio del 55, quiere abrir el juego, pero rápidamente esto se rompe y hay un discurso muy importante que es el 31 de agosto del 55, donde hay un Perón que ya no es el conciliador que hubo después de los bombardeos, sino un Perón muy duro. Y cuando uno de los nuestros caiga, caerán 5 de los ellos. Cuando Perón dice eso del 5 por 1 en un balcón frente a 200.000, 150.000 personas, estallaron en ese momento 3 bombas en el subte a 70 metros y mueren 3 personas. Él no quería que hubiese una guerra civil. Siendo presidente constitucional, naturalmente debió haber enviado la renuncia al Congreso. Sin embargo, la dirige a sus pares porque Perón se había sentido traicionado por sus propios compañeros de armas. Y esto para él era importantísimo. Lonardi y Rojas asumen la conducción de un movimiento revolucionario, con el beneplácito, por supuesto, de la mayoría de los partidos políticos, los sectores industriales, grandes cúpulas y demás. Derrocado, el 16 de septiembre de 1955, Perón inició un constante exilio. Él estuvo en la Cañonera, donde se asiló después del golpe del 55, y se fue en un hidroavión. Vivió muy acotadamente en Paraguay, en República Dominicana, en Venezuela, y terminó su periplo en España. Donde siguió pensando la Argentina y donde empieza a articular el movimiento de resistencia popular a la opresión de la ignominia del golpe del 55. La resistencia peronista es la respuesta del pueblo peronista a la proscripción, a la persecución, a la cárcel, a la tortura, a la que lo sometió el sistema con la idea de hacer desaparecer el peronismo. Los adversarios de Perón pretendieron reconstruir el escenario político sin el justicialismo. Cuando ya asumieron la verdadera cara del golpe del 55, Aramburu y Rojas, lo que se plantearon fue el exterminio del peronismo. Por decreto ley del gobierno militar de Aramburu, prohibieron nombrarlo a Perón, a Evita, al Partido Peronista, a la tercera posición, a la ideología justicialista. Todo lo que tenía nombre de peronismo fue borrado de la faz de la historia. Aunque estuviese exiliado en Madrid, Perón seguía siendo un actor clave para la política argentina. Y se intentó un sistemático movimiento de cooptación de las estructuras del peronismo. Había un dato que era estadísticamente incuestionable y era que el peronismo había obtenido más del 60% de los votos en las elecciones. ¿Qué hacer con esos votos? ¿Cómo capturarlos? Oscar Allende, que estaba en ese momento con Frondizi y la Unión Cívica Radical Intransigente, objeta que puede haber una constituyente en el marco de una dictadura. Esa decisión de la Unión Cívica Radical Intransigente es lo que va a habilitar al diálogo entre Perón y Frondizi. Van a avanzar sobre un acuerdo que fue escrito, fue un pacto. Perón se venía a decirle a sus seguidores que votaran por Frondizi. Lo interesante es que Perón le pide una cosa esencialmente a Frondizi en ese acuerdo, que le devuelva la personería a la CGT. El derrocamiento de Frondizi terminó con la política de alianzas de Perón. La crisis económica y la creciente violencia política mostraron que era imposible hallar una salida que no contemplara el regreso del líder justicialista. Los restos de Perón descansan en la Quinta de San Vicente desde octubre de 2006. Anteriormente, estaban en la tumba del cementerio de la Chacarita, en donde fueron profanados en junio de 1987. Se iniciaba la década de 1970 y la crisis obligó a los antiperonistas a reconsiderar su política de proscripción. Lanús abre una negociación con Perón. Y termina diseñando esto del Gran Acuerdo Nacional y generando la convocatoria a unas elecciones amañadas donde se lo proscribe a Perón por una cláusula de residencia. El Gran Acuerdo Nacional fue un fiasco, al cual adhirieron partidos minúsculos, partidos provinciales. Perón vuelve a la Argentina, luego de casi 18 años de exilio, en noviembre del 72. Pensando que puede pasar sus últimos días y tratando de organizar y tratando de componer.
Se conformó un frente, que fue el Frente Cívico Liberación Nacional, incluyó al radicalismo en el diálogo. Hay un gesto de Balbín, que había sido un opositor histórico. No solo asistió, no solo se reconcilió con Perón, sino que participaron de este acuerdo, a partir del cual nadie, por lo menos de ese grupo, iba a aceptar participar en las elecciones y el peronismo era proscripto. Perón se vuelve rápidamente a España, está poco tiempo en la Argentina, y antes de irse lo designa Cámpora como candidato. Cámpora representó, y realmente fue así, el tipo más leal que Perón imaginó para algo tan delicado como para cederle el gobierno. El triunfo de Cámpora permitió el regreso definitivo de Perón. Pero las tensiones internas del justicialismo condujeron a una masacre el día de su retorno. Lamentablemente, a partir del 11 de marzo del 73, a izquierda y a derecha se le insubordinan los distintos sectores que habían hecho uso de la violencia a Perón y a Cámpora, y se producen hechos tremendos. Cuando Perón regresa y se produce el enfrentamiento de Seiza, es el propio Cámpora que le pide a Perón que asuma la presidencia. El clima de enfrentamiento hizo comprender a Perón que debía regresar a la presidencia. Triunfó en las siguientes elecciones acompañado en la fórmula por su esposa, María Estela Martínez de Perón. Una de las grandezas que tiene el Perón que regresa es el haber cambiado aquel axioma que era tan caro al peronismo de que para un peronista no hay nada mejor que otro peronista, transformaron que para un argentino no hay nada mejor que otro argentino. El intento de acercarse al radicalismo encontró un obstáculo en las fuerzas internas del peronismo, entre ellas la que respondía al ministro de Bienestar Social, José López Rega. Creo que López Rega fue el personaje más nefasto, que tuvo varios. El peronismo, aunque deseaba profundamente la pacificación del país, la violencia política se había desbocado a límites que el ya anciano líder no pudo controlar. La muerte de José Ignacio Rucci, más allá de lo afectivo, es un ataque al corazón de la estrategia del Pacto Social de Perón. Quienes lo asesinan se oponían al Pacto Social. Creían que era un pacto burgués, creían que era un pacto reaccionario. Así como la muerte de Rucci fue asestarle un duro golpe al Pacto Social, rompiendo una de las tres patas que lo sostenían, López Rega sustituye y ataca a Helbar, la otra pata del Pacto Social, e incorpora a la Unión Industrial, que sustituye a la CGE de Helbar, a nada más y a nada menos que Alfredo José Martínez Dios. Poco tiempo después de que Perón asumiera la presidencia, tiene un edema pulmonar. En los primeros días de enero del 74, Perón tiene otro incidente médico. La salud de Perón es grave, no tiene una sobrevida muy grande, tenía una gran lucidez intelectual, una gran limitación en lo volitivo y una tremenda limitación física porque tenía su vida acotada a pocos meses. Esta situación hizo que en la última etapa López Rega sí le ciñera una cierta imposibilidad de acceder a Perón, que fue en la que se tuvo que mover en la última etapa de su vida. El 12 de junio de 1974 dio su último discurso, que para muchos fue una despedida. Luego en mis oídos la más maravillosa música que para mí es la palabra del pueblo argentino. 19 días después, el 1 de julio, murió. En medio del dolor, millones de personas despidieron sus restos. Estuvieron juntos sus seguidores y adversarios, que se unieron para despedir a una de las figuras políticas más influyentes de la Argentina del siglo XX. Perón fue un tipo tan grande en el desarrollo de sus ideas que además se tomó el trabajo de dejar un legado que fue el modelo argentino para el proyecto nacional. Y Perón dejó una clara concepción de la visión geopolítica, de la visión estratégica. El legado de Perón es un intento por organizar una nación. Aún hoy, Juan Domingo Perón sigue siendo la referencia obligada para comprender el escenario político argentino. Su paso por el poder cambió para siempre la historia de todo un país.